tremendamente insatisfecho y aún así no me quiero ir. Porque en el fondo, el trabajador lo que quiere es que se vaya el supervisor, pero no él. Perfecto. Continuemos en la próxima lámina. Ok, continuemos, que ya habíamos hablado hace un poquito de eso. Ok. Actitud abusiva, sigamos. Abuso sexual, perfecto. A ver, detengámonos atrás. Bromas. Un detalle, ¿eh? Muchas veces la gente, especialmente con las bromas, ya hay que tener mucho cuidado con las bromas. Las bromas pueden ser tremendamente desagradables. Cuando uno se da cuenta que la broma está siendo desagradable, entonces mejor no continuar con la broma. De hecho, una política podría ser nunca bromear. O hacen chistes. No, de hecho me ha tocado escuchar en algunos ambientes bromas que son muy hirientes. O sea, de verdad, es una estrategia muy usada y es muy lamentable. Daña tremendamente la autoestima de los trabajadores. Algo terrible es bromear con que se va a despedir al trabajador. Insinuarle algo así como aquí ya en diciembre empiezan los cambios y cosas por el estilo. Eso es de lo peor. De hecho, en mi opinión es una actitud baja, o sea, no es digna. Bromear hiriendo los sentimientos. ¿Por qué? Porque además es cobarde. Una persona que tiene prejuicios y por último te los dice cara a cara, está actuando mal. Pero por lo menos el tipo es valiente. Claro, pero la broma es doble. ¿Por qué? Porque te hiere y además es cobarde. ¿Por qué? Porque ¿qué pretende la broma? Que cuando te acusen, el tipo diga, ah, pero si era una broma, no había mala intención. Claro, estaba jugando. Entonces, la verdad es que las bromas pueden ser tremendamente hirientes y no se deben tolerar las bromas. Continuamos. Correcto. Aquí tenemos algunos ejemplos de favoritismo. Por ejemplo, pago. El ejemplo de las horas extras. De repente los obligan a hacer horas extras y resulta que a uno sí le llegaron el pago de las horas extras y al otro no le llegó el pago de las horas extras. Correcto. No. Ok. El nepotismo es esta práctica de poner a tus familiares en cargos de confianza y darles un cargo solamente porque son familiares tuyos. Ese es el nepotismo. Fíjense que algo que yo siempre he criticado cuando la gente se empieza a atacar demasiado al sector público es que le digo, cuidado, porque en el sector privado pasa lo mismo y peor. O sea, si tú alguna vez te ha tocado trabajar en el área privada, vas a descubrir que están llenos de familiares, qué sé yo, ocupando cargos súper importantes y no necesariamente están preparados. O sea, el nepotismo en el área privada es totalmente legal. Prácticamente, ¿qué país prohíbe el nepotismo en el área privada? Es más, se considera un derecho cuando la empresa es familiar. Por lo tanto, eso que lo vemos tan feo en el área pública, imagínense en el área privada, donde es totalmente legal. Así que, si hay alguien que está en contra de las privatizaciones, yo soy uno, ¿ya? Ese es uno de los elementos más desagradables de la privatización. Lo peor que le puede pasar a México es que se le termine de privatizar el petróleo.
que se privatice la luz, se privatiza eso, todos esos males que ya existen en el área pública, en el área privada se aumentan. Continuemos. Amenazas, reportar información, no reportar la información correcta, o al revés sería reportar información incorrecta, alterar datos, horas o piezas, hacerlos que cumplen algo. Bueno, ya este es un abuso de autoridad espantoso. Cuando te obligan, cuando viene tu supervisor o alguien y te obliga a hacer algo derechamente indebido, como por ejemplo comprarle a un proveedor que él quiere. Ahí te dan ganas de decirle, pues si tanto quiere comprarle a él, cómprale usted. No me obligue a mí a comprarle. Es como si viniera el director de la escuela y te dijera, yo quiero que este alumno no lo repruebe. Bueno, pues si no quiere que lo repruebe, pues pásele la materia a usted, pues. Fírmele usted el acta de calificación, pues. Claro, pero a mí no me involucre, o sea. Y cuando te obligan a comprarle a un proveedor, por ejemplo, es uno de los peores actos porque aparte que es malo, aparte que es corrupto, es una forma de dañar tu autoestima por completo. O sea, te están obligando a participar de un acto ilícito. Y lo peor de todo, no estás ganando nada. Vamos a suponer, por ejemplo, este acto ilícito, cuando viene un supervisor y te dice, oye, ¿verdad que tú también tienes boletas de prestación de servicio como independiente? Y te retienen el 10%, qué sé yo, quiero que me des una boleta falsa de algo que no hiciste. Obviamente el dinero no lo vas a recibir, solamente vas a recibir el 10% de la retención de aquí a un año. Bueno, el tipo está actuando mal si entrega la boleta, está actuando en un acto de corrupción, pero mínimamente ese tipo que actúa mal, pues recibe ese 10% en algún momento. Al que obligan a comprarle a un proveedor no recibe nada, nunca, o sea, hay gente que se está enriqueciendo con prácticas delictivas, te obligan a participar de la práctica delictiva y tú ni siquiera recibiste nada. Y lo que es peor, tus firmas aparecen. O sea, incluso el día de mañana te pueden hasta meter preso a ti por lo que te está obligando a hacer tu jefe. Ok. Que en general no le gusta a los empleados, obviamente, que nos falten el respeto, que nos traten con gritos, que les traten con enojo, ya, obviamente ser humillado, como que te llame la atención delante de otra persona. Ojo, llamar la atención delante de otra persona puede ser bien complejo porque está dentro de la línea de lo que mucha gente puede considerar que es correcto. Es decir, el supervisor puede decir, objetivamente se equivocó, objetivamente tengo el derecho de decirle que está equivocado. Claro, normalmente, ¿qué es lo que hace el supervisor cuando lo hace público? Él piensa, le voy a decir a él y a los demás que esta persona cometió un error para que los demás tengan cuidado y no cometan el mismo error. Entonces esa es la típica, es un ejemplo. Un periodista, suponte, da una noticia con una fuente equivocada y dice que, no sé, porque que el ministro de Salud va a renunciar y resulta que el ministro de Salud nunca dijo que iba a renunciar. Y es más, el ministro de Salud llama por teléfono diciendo que qué pasó si él nunca va a renunciar. Actuó equivocadamente el periodista porque usó una fuente equivocada. No verificó la fuente, no se aseguró de que fuera una fuente. ¿Tienen derecho a llamar la atención? Obvio que tienen derecho a llamarle la atención. Lo que nos puede pasar a nosotros, vamos a hacer una visita domiciliaria, la puerta está cerrada, no nos contesta nadie, nos abre la vecina y nos cuenta toda la vida del que vive al lado, y se nos ocurre la estupidez de hacer un informe social con la información de la vecina. O sea, obviamente eso no se puede hacer, ¿verdad? No podemos usar una fuente falsa, una fuente que no es confiable. Cuando mucho lo que nos dice la vecina podrán ser hipótesis que habrá que verificar. Pero más allá de hipótesis no pueden ser.
Le hago este comentario porque no es raro, me ha tocado verlo. O sea, cuando tú haces supervisión y llegas y dices, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué la información no cuadra? Ya, y luego te topas con eso, porque el colega te dice, es que no estaba la persona y me salió fulano de tal y lo entrevisté a él. Claro, o sale alguien de la casa, esto es típico, porque también te puedes equivocar, sale alguien de la casa y dentro de ese terreno viven 4 casas y son parientes. Claro, pero no es el que buscaba y obviamente no es el que tiene la información confiable, ¿no? O sea, no es lo mismo que te entregue la información el esposo del primo, aunque viva ahí mismo, a que te entregue el de la unidad, ¿verdad? Entonces, obviamente te pueden llamar la atención por cometer una falta, pero es humillante que te llame la atención en público o que te llame la atención con tus compañeros. En estos casos lo que hay que hacer pues es decirle a los demás, claro, a la larga todo el mundo se sabe, pero pues la humillación no se genera, ya, pública no. Es decir, se ha detectado que alguna persona hizo esto, pues se les va a rogar a todos que obviamente no incurran en esta misma práctica. Pero no se dice el nombre. No tienes por qué ridiculizar al colega que hizo esta acción. No, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué ridiculizarlo? O sea, continuemos. Mal humor, grosería, críticas destructivas. Ah, no sé si acá en México, yo nunca me lo he visto, pero por ejemplo en México la gente es muy cortés, y lo digo con mucha seriedad de alguien que viene de otro país. La gente es muy cortés, muy amable. Incluso te puede estar regañando bien gacho, bien feo, pero sigue siendo amable. Lo digo porque me ha pasado que en mi país es al revés. La gente te dice, oye, trátame de tú, dime, no sé, Francisco, dime Pancho. Pero Pancho a la mera hora se me acerca y me empieza a decir una de grosería que... Entonces, oye, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Se le olvida que estudió en la universidad? O sea, ¿cómo es posible que te esté diciendo grosería? O sea... pero él cree que no está siendo grosero porque él ya te dio la confianza de que le digas Pancho, o sea... Claro, o sea, pues entonces no, pues hubiera preferido decirle usted todo el tiempo y que nos hubiéramos guardado la distancia y pintadita nuestra raya y obviamente siempre muy cortesa, ¿verdad? Pero para ese trato de confianza que luego termina siendo tan hiriente, no, ¿verdad? Continuemos. Perfecto, vamos, aquí, ¿cuál es la clave? La regla de oro, la última línea. La clave, en general, cuando uno supervisa, es que uno tiene que ponerse en el lugar del otro. O sea, no hacer con los demás los que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y una regla de oro positiva sería decirlo así, solamente hacer con los demás lo que sí nos gusta que nos hagan a nosotros. Exactamente, trata como te gustaría que te traten a ti, ¿verdad? Me dijeron que a las 5 había receso, así que alguien me avisa, porque yo como no tengo reloj acá que me avise. ¿Qué hora es? Ok. Bueno, ¿algún comentario, alguna anécdota, chascarro, chisme? No, obviamente no, pero algo sobre este tema de la supervisión? Ok. Sí, bueno, pues yo no es libre de tener supervisores que en realidad no son objetivos, ¿verdad? Que no... O, o tenemos un buen sindicato que nos defienda o,
del sindicato de petróleo. No, pero eso es una historia ya Salinas de Gortari gobernó como 5 gobiernos atrás, ¿no? No, no, lo que sí sé de Salinas de Gortari es que es como el padre del neoliberalismo mexicano. Él privatizó casi todo lo que pudo privatizar, ¿verdad? Sí, sí, correcto. No, lo peor es tener gobernantes que no quieren al país y que quieren sus propios intereses. Bien, hagamos el receso entonces, ¿ya? De una vez y ya volvemos en media hora, me dicen. Me pareció que ya habíamos tocado varios temas, así que ya queda lo mínimo, ¿ya? Y de este tema que es supervisión vamos a pasar a otro tema que es re importante, que es el de la comunicación. Bien, de hecho esta parte que queda son más bien como consejos, por así decirlo, para una mejor supervisión. De alguna manera ya concluimos el tema cuando nos queda claro esta regla de oro, ¿ok? De hecho, les voy a pedir que anoten la regla de oro, no la tomen como un dato puramente cultural, anoten que la regla de oro entonces debe ser eso, o sea, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Eh, Incluso creo que una posibilidad de evaluar el diplomado puede ser tal vez un pequeño cuestionario, unas 10 preguntas con respuestas de 1 o 2 líneas nada más, y que me manden esas respuestas de 1 o 2 líneas por pregunta. Y creo que esta pregunta sería básica, o sea, ¿cuál es la regla de oro del supervisor? Que de hecho la regla de oro para la vida es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Bien, eh, continuando un poco con estos como consejos de lo que es la supervisión, eh, algo que es muy apropiado es tomar precisamente los mejores ejemplos. En la administración esto se le llama las buenas prácticas. Tomar los ejemplos de otras personas, los buenos ejemplos, en la administración se le llama tomar las buenas prácticas de administración. Tomar los buenos ejemplos de otras personas, por ejemplo, nos ayuda en este caso a ser mejores líderes o mejores supervisores. Una anécdota, bueno, sí, es una anécdota, un hecho histórico. No sé si ustedes se acuerdan de que cuando Moisés sacó al pueblo hebreo, a los israelitas de Egipto, se calcula que se llevó mínimo 1 millón de personas, porque según la cuenta eran como 600.000 hombres. Entonces, si uno empieza a multiplicar hombres por mujer y niños que pudieron haber habido, se calcula que mínimo eran 1 millón, y hay otros que calculan hasta 2 millones de personas. Bien, vamos a asumir que esto fue una historia real. La historia dice que la gente iba con los problemas y le planteaba a Moisés sus problemas para que él los resolviera como un juez. Y estuvo todo un día resolviendo problemas legales de la gente y estaba muy cansado. Entonces vino Jetro, que era su suegro, y que era una persona ya muy mayor y que tenía mucha experiencia en trabajar con personas, digámoslo así. Moisés estaba aprendiendo a ser administrador de gente, Jetro tenía mucha experiencia en administrar gente, y le dijo, mira, así no puedes seguir, no puedes seguir desgastándote de esta manera. Lo que tienes que hacer es, toma entre la gente jueces importantes, superiores, y divide a la gente en grupos. Y entonces de cada grupo pone a un líder, y entonces cuando alguien tenga un problema, van con ese líder local, y si ese no resuelve el problema, si él resuelve el problema, pues ahí queda. Pero si no resuelve el problema,
pone a un líder sobre ese líder. La cuestión es que habían como 5 o 6 escalas de líder hasta que recién llegaban a Moisés. Entonces un problema para que llegara a Moisés ahora tenía que haber pasado por lo menos por 4 o 5 evaluadores antes. Y ya por lo tanto no llegaban todas las evaluaciones directamente a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Una práctica de humildad al aprender de otro. Aprender de otro cómo administrar en este caso. ¿Se nos fue la presentación de PowerPoint? ¿Se apagó el computador? Ok. Entonces, en la lámina anterior a esta, pero dejémosla allí, no hay problema. ¿Ya? Creo que esa ya la había... No, esa yo ya me la había brincado porque vamos a ver un tema parecido en comunicar más adelante. Corregir en privado, ahí déjela. La anterior. Correcto. Bien. Vamos a concluir el punto que acababa de decir. Entonces, una buena práctica es tomar las prácticas de los demás que son exitosas. ¿Ok? Aprender de los que tienen más experiencia. Otra buena sugerencia para los supervisores es corregir en privado. Esto lo habíamos discutido un poquito acá. Pero ojo, no corrijan en privado solos. ¿Por qué? Porque si a la persona le molesta la crítica, nadie tampoco te puede decir que no le faltaste el respeto, por ejemplo. Entonces, las correcciones, aunque se hagan entre comillas en privado, por lo menos deben tener un testigo. De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado apoyar a maestros jóvenes que recién están empezando a dar clases. Y tú les dices, mira, cuando te toque evaluar a un alumno de forma oral, debes tener un testigo. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que el alumno salga para afuera diciendo, yo contesté todo bien y aún así me reprobó. Porque claro, es su palabra contra la tuya. Así que o no haces evaluación oral y evaluaciones por escrito, y por lo tanto el papel escrito es tu testigo. El papel escrito pasa a ser tu testigo, o haces una evaluación verbal, o haces un llamado de atención verbal, pero con un testigo real. ¿Para qué? Para que ese también pueda en algún momento dar testimonio de que tú no le faltaste el respeto al supervisado. De hecho, hay casos terribles donde los supervisores terminan siendo acusados de acoso de todo tipo por no tener testigos. Ok, no tomar decisiones apresuradas. Cuando uno toma decisiones apresuradas, hay muchas probabilidades de equivocarse. Y lo malo de tomar una decisión equivocada es que decisiones equivocadas son más problemas. La próxima lámina. Ok, aquí está, aprenda de otros estilos, es lo que habíamos dicho, copie las buenas prácticas, encuentre su propio estilo de resolver los conflictos. Recuerde que el estilo de otras personas tal vez no... y también tenga cuidado, porque a veces los estilos de otros no son los mejores para nosotros. ¿La que sigue? Finalmente, la preparación y el entrenamiento en aspectos de la administración del personal es crítica para cualquier operación. Hay que estar preparado y hay que estarnos educando constantemente. Bien, ya vamos a concluir entonces esta parte de lo que es la supervisión. Les repito, la regla de oro del supervisor debe ser tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Actuar con la misma justicia hacia los demás como queremos que después nos traten con justicia a nosotros. Bien, vamos ahora a concluir esta presentación. Pasamos a la presentación de comunicación. Exactamente. La próxima lámina. Perfecto. Esto es clásico. Cada vez que nos comunicamos debe haber por lo menos, ya un emisor, alguien que manda un mensaje
un receptor, alguien que recibe el mensaje, ¿verdad? También debe haber un mensaje entre medio, algo que se quiere comunicar. El modelo lo podemos hacer más complejo y decir que además hay una forma, un medio por el cual se envía el mensaje. Puede ser la voz, puede ser algo escrito, ¿ok? El teléfono, el correo electrónico. Miren, el WhatsApp, qué buen ejemplo. Mucho cuidado con tratar asuntos muy importantes por un medio muy informal como el WhatsApp. Lo peor que te puede pasar es que tú llegues a un acuerdo por Facebook o por WhatsApp, porque a la mera hora, ¿quién respeta un acuerdo por Facebook o por WhatsApp? Nadie, porque de hecho no hay ni un correo electrónico. Mínimo fuera un correo electrónico, y ahí tú tienes, bueno, es un correo electrónico oficial, ¿ya? Y entonces, pues ahí yo tengo la prueba de que él se comprometió. Pero si no puedes negociar algo por WhatsApp o por Facebook, si ya en el peor de los casos lo haces, inmediatamente mandas el correo electrónico con los acuerdos y le dices a la persona, me hace el favor de responderme porque está conforme. Lo mismo sucede con las conversaciones verbales o con una conversación por teléfono. No son acuerdos a menos que queden por escrito. Continuemos. No sé si esto se alcanza a leer. Bien. Estas son algunas de las situaciones que, por así decirlo, puede pasar cuando tratamos de comunicar un mensaje a otra persona. Bien. El cliente, si nos vamos hasta el final, donde sale la llanta, el neumático, él quiere eso, lo que realmente el cliente quería. Ese es el mensaje correcto. Lo que él quería era una llanta con un cordel, ¿ok? Pero cuando él estaba tratando de explicar, lo que estaba explicando era lo que salía acá en la primera lámina. Entonces el del proyecto le entendió esta otra cosa. Cuando recibió el documento, el ingeniero dijo, no, pues esto no funciona, hay que mejorarlo. Así que lo mejoró. Finalmente vino el grupo de planificación para ver el tema del presupuesto, le cambió otra vez el diseño. Contrataron a un consultor externo, el consultor externo sugirió esta otra idea que se alejaba de todo. ¿Cómo fue documentado? Pues imagínense, nada, no hubo documentación que respaldara nada. ¿Cómo lo llevó a cabo la producción? Pues eso no sirve. ¿Cómo le dijeron al cliente que le iban a entregar? ¿Y cómo fue que el equipo recibió el soporte, qué sé yo, para llevar a cabo lo que le estaban pidiendo? Pues no había ni árbol. En fin, este tema es re interesante porque de hecho muchas veces nosotros creemos que ya nos pusimos de acuerdo. Hace no mucho tiempo yo fui a Colombia a dar una conferencia. Yo ya tenía como, no sé, 8 o 9 años viviendo en México, siendo yo chileno, viviendo en México. Yo dije, pues creo que mi español ya es lo suficientemente neutral como para que no haya problemas de comunicación. Si me limito a comunicación puramente técnica, ¿ya? Me voy a comunicar bien con los colegas de Colombia. No, es que no es cierto. No es cierto. De hecho, hubo un momento en que yo estaba hablando, por ejemplo, de rotación laboral, que es la palabra técnica usada en muchos países, pero en vez de usar la palabra rotación laboral, empecé a usar la palabra que se usa mucho en Reynosa, que es movilidad laboral. ¿Ya? En Reynosa a la rotación laboral le dicen movilidad laboral, pero que de hecho está mal dicho. ¿Ya? Es rotación laboral. Pero si ustedes van a un documento, incluso una tesis, hecha en una universidad de Reynosa, dice movilidad laboral, para describir el fenómeno de la rotación laboral. Entonces yo, bien tonto, estaba hablando de la movilidad laboral
cuando quería referirme a la rotación laboral, y obviamente la gente de Colombia no me estaba entendiendo nada. Peor, en España, la palabra técnica ya se llama incluso salida laboral. No se llama rotación laboral, se llama salida laboral. Entonces descubre que incluso en palabras técnicas a veces no hay acuerdo, no hay consenso. Un ejemplo, hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice porque puede creer que el otro te entendió cuando no te está entendiendo. Si ustedes le preguntan a un chileno, ya, que vio la serial del Chavo del Ocho, ya que ustedes también la veían, en una de esas el Chavo del Ocho va con una escoba, se da vuelta así y le pega con la escoba a Kiko y Kiko cae al suelo, golpeado por la cabeza así. Y entonces Chavo mira a Kiko en el suelo y dice, le pegué en la mera torre. ¿Y saben qué entiende un chileno? Que la palabra torre es sinónimo de cabeza. Obviamente, la torre no es sinónimo de cabeza, pero el chileno dice, es que le pegó en la cabeza. Dijo que le pegó en la torre. Pues obvio, es sinónimo. Además, si uno se imagina una torre, pues es la parte más alta, ¿no? Como la cabeza. Así que, por contexto y por lógica, son sinónimos. Obviamente un mexicano sabe que no son sinónimos. Sabe que pegarle en la torre significa algo así como le pegué en la parte más débil, en donde más le dolió, ¿verdad? Una cosa así. Que en este caso coincide que es la cabeza. Le di en la torre. Entonces, ¿se imaginan? Él le dice, le di en la torre, y el tipo de Chile se ríe. Y el otro jura que le entendió el chiste. Jura que le entendió el chiste. No, y es español y es más, si tú le preguntas a cualquiera de los dos, ¿cómo estuvo la comunicación? Excelente. Los dos están seguros de que él le contó muy bien el chiste y el otro está seguro que lo entendió bien. Claro, y después lo anda repitiendo, y no tiene idea qué está diciendo. Sí, no, es que en realidad comunicarnos es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. No sé si ustedes, por ejemplo, sabían, pero en la cultura egipcia de la época de Moisés, los egipcios tenían la costumbre de raparse el cabello, hombres y mujeres, y andaban totalmente calvos. Pero las mujeres usaban pelucas y los hombres usaban pañuelos sobre la cabeza. Pero debajo de eso casi siempre estaban calvos o con el pelo muy cortito. Y para ellos era tan así que pasó a ser como una señal de limpieza. Era una señal de limpieza estar casi calvo. Imagínense eso, o sea, hoy en día en muchas culturas el que una persona ande calva en forma intencional es porque lo raparon. Por ejemplo, en Puerto Rico, a la gente que le cortan el pelo es a la gente que liberan de la cárcel. También. Por ejemplo, en mi país hace algunos años atrás, en marzo de cada año, se llenaba de muchachos de 18 años con el cabello rapados. Y cuando venía gente de Puerto Rico, pensaban que habían liberado un montón de presos. Y no, los muchachos de 18 años eran muchachos que habían entrado a la universidad. Y la costumbre era que en la novatada les cortaban el pelo. Y entonces los pobres se tenían que terminar rapando. Entonces imagínate cómo algo que se te parece súper normal, tú lo puedes malinterpretar. El último ejemplo, también tomando el tema del Chavo.
Ustedes han visto que en la vecindad del Chavo siempre se veían los boilers afuera, ¿verdad? Y también, además del boiler, se ve el tanque de gas. ¿Saben qué veía yo? 2 tanques de gas. Porque el boiler se me hacía que era otro tanque de gas. Los veía idénticos, no le notaba diferencia. ¿Por qué? Porque el equivalente al boiler de mi país es una cajita cuadrada. Así que, claro, ahora ya han llegado acá también, ¿verdad? Pero imagínense, en esa época tú mirabas y decías, ¿por qué tantos tanques de gas? Y no, uno era un tanque de gas y el otro era el boiler. Pero yo no me daba cuenta. No, pues ya cuando estaba en México. Ya cuando estaba en México de repente los voy viendo. Además que me tocó vivir en una vecindad en Reynosa, así idéntica a la del Chavo. Era una vecindad donde habían casi puros trabajadores de maquiladora. Y entonces, pues ahí estaban los boilers y los tanques de gas afuera. Y claro, noté la diferencia. Bien, entonces ya sabemos que no siempre, que es difícil comunicarnos. Es más, estoy seguro de que muchos de los que yo ya dije lo pueden haber interpretado mal. Y yo puedo creer que ustedes ya me interpretaron bien. Continuemos con la lámina. Sigamos. Perfecto. Bien. Estas presentaciones que yo tengo, les voy a pedir que me disculpen, muchas han sido ya preparadas de antemano para el tema de recursos humanos, ¿ok? Les comento, lo que pasa es que en Chile, por lo menos, una de las áreas de trabajo, del trabajo social más fuerte es recursos humanos. Yo quedé sorprendido cuando llegué a México y me enteré que en las oficinas de recursos humanos de acá no hay a veces ni un solo trabajador social. Hay puros contadores, administradores y una carrera que se llama licenciado en relaciones industriales. Y que cuando tú le empiezas a hacer preguntas, tú dices, este tipo debe, para mí, que vengo de fuera, dije, este tipo debe ser trabajador social, porque sabe todo lo que un trabajador social de recursos humanos sabe. Y no, porque era un licenciado en relaciones industriales. En fin, pero yo preparo, como les digo, estas láminas porque muchas veces estoy pensando en recursos humanos. Pero, en fin, lo importante, vamos a hablar más de la comunicación, es que tenemos que tener varios cuidados con la comunicación. Sigamos. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, puede ser un monitor, tenemos un emisor, ¿ok? Tenemos también a un portavoz, que puede ser otra persona un portavoz en una empresa es una persona que se supone está capacitada para entregar información. No necesariamente, ¿sí? ¿Le traducía del inglés al español? Bueno, sí, sí, es cierto. De hecho, hay muchos gobiernos que utilizan la figura del portavoz. Sí. Y sí, suena un poco chistoso, pero es verdad. El portavoz de gobierno, ¿ya? Se supone maneja el mismo discurso del presidente, por ejemplo. Y le pueden hacer preguntas y él las responde, y se supone las responde en el mismo sentido del presidente. Claro, es casi como su doble, ¿ok? Perfecto. En recursos humanos, por ejemplo, el jefe de recursos humanos, cuando se dirige a los trabajadores, debe ser en el fondo un portavoz también de la gerencia general. No es posible de que el que hable en recursos humanos maneje un discurso diferente al de la gerencia general. Es posible que a lo mejor no maneje todos los temas. Pero, un ejemplo, el de recursos humanos les dice,
se van a pagar las horas extras de esta manera. Eso es lo que dice Recursos Humanos, no puede después ser desmentido por el de Gerencia General diciendo no, no se van a pagar las horas extras de esta manera. No pueden haber dos discursos. No puede ser de que una persona que se supone tiene autoridad para emitir un juicio, después sea desmentido por otro. Pueden haber procedimientos para corregir, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a suponer que un trabajador hace un informe socioeconómico. Si ese informe socioeconómico se hizo bien, se hizo con los procedimientos correctos, el jefe del trabajador social no puede ir a desmentir y decir, en base a este mismo informe socioeconómico, la clasificación no puede ser esta, es esta otra. Porque si está usando el mismo informe, no puede llegar a otra conclusión. ¿Qué se supone que se hace? Se crean procedimientos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Se manda a reevaluar. Y en la reevaluación, lo que sucede es que el informe socioeconómico nuevo trae elementos diferentes al otro. Por ejemplo, en uno te dice que tal persona trabajaba y en el otro te dice que en realidad esa persona no trabajaba. En uno te dice que esa persona tiene un sueldo y en el otro te dice que tiene otro sueldo. Y entonces el procedimiento te permite reevaluar. Y por lo tanto no te están desmintiendo diciendo tú te equivocaste, no, te están diciendo se hizo todo un procedimiento y ahora tenemos una opinión diferente. Pero yo no puedo tomar el informe social del colega, leerlo de arriba para abajo y el mismo informe social, llegar a otra conclusión. No debería. Ah, mira, perfecto. ¿Un estudio socioeconómico? Pues no sé si podemos tener que tenga micrófono para que se escuche. Mismo el estudio socioeconómico, el de aquí al de allá, o no. Como sinónimo, sí. Ahora, tú, no sé si te ha pasado de que, además del informe socioeconómico, por ejemplo, del hospital, el formato que se utiliza, tal vez te puede suceder que te haya llegado alguna vez uno del DIF, por ejemplo, o de la Sol, y tú les dices, ah, no son iguales, hay detalles que cambian. Porque no cambian porque las instituciones enfatizan más en algunos puntos que en otros. Y eso puede pasar, claro. Pero, por ejemplo, si fueran incluso de la misma institución, del mismo tipo de rubro, es posible que tengan los mismos elementos. Okay. Exactamente, sí. Van a haber coincidencias. Van a haber coincidencias. Y bueno, a veces, mientras las cosas no se generen en formato, a veces incluso hay diferencia entre el informe de un hospital al de otro hospital. A menos que ya empiecen a manejar un formato parejo, estandarizado, puede que incluso hayan elementos que sean diferentes. Continuemos. ¿Saben que yo no sabía que me había quedado con estos efectos especiales? De que se mueven las letritas, si me había dado cuenta, entonces los elimino. No son necesarios. Pero en fin, algo que viene intrínseco en la comunicación, es que, aunque no queramos, siempre estamos tratando de convencer al que comunicamos. En serio, siempre. Aunque supuestamente lo que estamos comunicándole al otro es algo que no nos afecta si el otro cree o no cree, ¿ya? No nos afecta en nuestra vida, no nos afecta en nuestro área laboral. En el fondo siempre queremos que el otro acepte nuestra versión como si fuera verdadera. Siempre acepten la intención de convencer al otro. Y eso es algo de lo cual tenemos que, en el fondo, tener conciencia, saber que eso es así. Saber que eso es así. ¿Ok? Bien.
Un ejemplo, estábamos hablando del informe social, del informe socioeconómico, ¿verdad? Si una persona que no es trabajador social, que no conoce los informes sociales, puede leer un informe socioeconómico o informe social y puede decir, por ejemplo, me está tratando de convencer de que yo le dé el beneficio a la familia que está informando, Bueno, sí, sí es cierto, es verdad, lo estoy tratando de convencer. O sea, este tema no es malo, ¿ok? Lo malo es que yo, al tratar de convencerlo, falta mi ética. Que yo le eche una mentira. Que yo exagere. Que diga que falte la verdad, que omita información importante. Hay otro adulto que ese adulto también trabaja. Y no, pues para que le salga mejor el informe, voy a hacerme como que ese adulto no está. O sea, eso sí no es ético. Pero es muy diferente, ¿ya? Hacer un informe ético, respetuoso de la verdad, y por lo tanto, querer convencer al otro, pues obvio, los informes sociales son para eso, son para convencer al otro de que tal persona necesita un beneficio. Y no hay nada de malo en eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están comunicados los colegas de Tampico o están desconectados? Si están conectados, sería bueno que dieran señales de vida y no digan que sí están conectados. Sí, aquí estamos conectados. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, tenemos conciencia entonces de que en cualquier comunicación, en la que sea, queremos convencer al otro. Queremos convencer al otro de que lo que estamos diciendo, que lo que escribimos es verdad. La diferencia puede ser de que cuando se trata de algo serio, técnico, como un informe socioeconómico, es que estamos tratando de que nuestra verdad sea una verdad respaldada en fuentes reales, está respaldada en datos científicos, está respaldada, por lo tanto, en manuales, en procedimientos, está respaldada, qué sé yo, en la ética del profesional. Pero obviamente siempre queremos convencer al otro de que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Cada vez que uno lee, por ejemplo, un texto de historia del país que sea, siempre la historia te va a tratar de decir que eso que allí está escrito fue la verdad. Que aquello sí fue la verdad. Nunca te dice, pero si usted cree, a lo mejor esto no es verdad. O sea, nadie escribiría la historia de esa manera. ¿Por qué? Porque incluso la historia, que puede ser tan subjetiva, se supone que se apoya en bases científicas y se apoya en fuentes. Y por lo tanto, el que puede estar equivocado es la fuente. ¿Ok? Bien, entonces tenemos conciencia de que cuando decimos algo, siempre tratamos de convencer al otro. Siempre tratamos de decirle al otro lo que creemos y que eso que creemos es la verdad. Sigamos. La que sigue, porque de ahí... Otro más, yo creo. No, dale bastante porque... Por favor, dale bastante porque no... Disculpe. Ay, no... Hasta retroalimentación. Ay, perfecto, muy bien. Bien. Este tema de la decodificación, ¿ok? Anoten la palabra, decodificación. Una palabra clave de la comunicación es la decodificación. ¿Qué es la decodificación? Bien, es resolver el código. La decodificación es resolver el código, o en otras palabras sería entender
lo que fue codificado. ¿Ok? Entender lo que fue codificado. Ah, ok. No, no, no. Yo creo que no, me sonaría familiar. Bien, descifrar los códigos, ¿ok? A veces no nos damos cuenta, pero hay códigos que son intrínsecos. Un ejemplo, darle la mera torre, no lo saben, pero en el fondo es un código. Solamente lo entiende el que vive en la cultura de México. Lo entiende bien el que vive en la cultura mexicana. El que no vive, nunca ha vivido en la cultura mexicana no puede entender ese código. Darle la mera torre. No, o sea, para entenderlo solamente el que ha vivido en la cultura mexicana. Ah, que el chavo creo que se decía la mera. Es que como él era del DF creo que le agregaba el mera. Sí. Darle en la torre, ¿verdad? Bien, entonces, este código es un código contextual que ya viene prehecho. Nosotros lo aprendemos y lo transmitimos ya hecho. Ni siquiera lo creamos nosotros. Ya está hecho. Bueno, un ejemplo técnico. En México no hay ningún problema que un trabajador social llame al beneficiario, por así decirlo, paciente. Siempre ha estado bien visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso en México, si no me equivoco, el 60% de los trabajadores sociales trabajan en el área de la salud. Fácil, tal vez el 70%, ¿no? El 70%, 60% de los trabajadores sociales mexicanos trabajan en el área de salud. Y además que es el paciente porque es el paciente del doctor también, del médico. Es el paciente del médico, es el paciente de la enfermera, es el paciente del dentista, entonces pues obvio también es nuestro paciente. Entonces a nadie le molesta, le parece muy lógico. Si ustedes se van a otros países, esta palabra cae mal a veces. Porque dicen, oye, ¿cómo? Si la paciente es alguien que no es pasivo, no hace nada. Claro, o no estoy enfermo. O no se supone que yo tengo, como individuo, tengo que ser también responsable de mi cambio. Y si soy responsable de mi cambio, ¿cómo puedo ser paciente? Claro, entonces si ustedes se fijan, la palabra trae ya un código, que en este caso se hereda del área médica. El área médica nos transmite el código ya hecho. Los médicos nos pasan el código ya elaborado. Y nosotros lo reproducimos. Y esto pasa mucho, ¿eh? Por ejemplo, a los bebés que aún no nacen, ¿ya? El médico, la enfermera en el área médica le dice producto, en México. Y a veces el trabajador social también le dice producto. No, pues aún no ha nacido. Claro, también le dice producto porque utiliza las expresiones técnicas que hereda, en este caso, de los colegas del equipo interdisciplinario. Entonces, si el médico dice producto, si la enfermera dice producto, la ginecóloga, la obstetra, el técnico de radiografía dice producto, pues tú también sigues diciendo producto. Ahora, es bien diferente, perdona, que tú en un informe socioeconómico que le envías a alguien del hospital, hables del producto entre colegas, a que tú en la cara de la pobre persona le digas, ah, sí, y el producto, pues en cuanto nazca, y el tipo te va a quedar mirando bien feo, pues, como que producto si es mi hijo, y se lo pasa al médico, porque pues los médicos no pueden discutir con ellos, ¿verdad? Lamentablemente, y eso pasa en todas partes, en Chile, en Argentina, en México, los médicos se consideran que casi, bueno, no todos, pero muchos piensan que lo que ellos dicen es verdad y no se les puede discutir. Claro, pero
nosotros pues podríamos cometer ese error de decirle a la señora, al señor que está frente a nosotros, a nuestro paciente, hablarle del producto que va a venir, que ya está por nacer. Y lo que esa persona espera escuchar no es eso, pues espera escuchar que le hable de su hijo, de su bebé. Entonces, como les digo, claro, la persona necesita que le decodifiques, le reveles el código. Y el código en este caso, ¿cuál es? Pues es su bebé. Su bebé. A ella, a esa persona no le interesa que ustedes le hablen con el código, que en este caso sería el producto. Claro, es su bebé, su hijo. Perfecto. No sé si alguien más me puede dar algún otro ejemplo de código así que ya tenemos bien metido en el cuerpo sin darnos cuenta. Paciente, producto. Ajá, a los usuarios. Derechohabiente. Esa está muy buena, porque fíjense que yo cuando llegué ni entendía qué era eso. Y me decía, no sabía ni cómo escribirlo. Ya ve que tiene una H en el medio. Entonces, y se escribe junto o se escribe separado, porque no, se escribe junto con H, en fin. Y no, te quedas sorprendido, porque hay una serie de códigos que están dentro. Entonces le puedes decir a la persona, sí, usted y los derechohabientes suyos. Claro, usted y los derechohabientes suyos. Ahí está metido un tremendo código. O sea, usted y todos los familiares que dependen de usted y que son beneficiarios del beneficio suyo. Estamos decodificando, ¿no? Ahora lo entendió la persona. Si tú le dices usted y el derechohabiente suyo, pues no sabes. Es más, puede malinterpretar lo que le pasa a la gente cuando ve el chavo. O sea, es decir, a lo mejor nada más él, porque él trabaja, es el derechohabiente y nosotros no somos derechohabientes. O sea, pueden malinterpretar. Claro, hay que desmenuzar, ¿verdad? Hay que explicar. Mire, y no es malo hacerlo, es bueno. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, no nos comunicamos. El ejemplo del columpio, ¿cómo le llaman a eso? ¿Columpio? Ah, sí, cierto, ese es columpio. El otro es el sub y baja, ¿verdad? Yo lo conocía como balancín, ya acá supe que se llamaba sub y baja. Perfecto. Tenemos códigos, ¿verdad? Ya tenemos 3 códigos. Tenemos... bien, le voy a pedir como una tarea, ¿ya? Que empiecen a buscar códigos profesionales. Claro, códigos profesionales como, por ejemplo, derechohabiente, producto. ¿Cuál fue el otro que dimos como ejemplo? Paciente. Búsquenme unos 10. Sí, además de los que ya dije, esos 3, otros 10 más. Sí. No me los manden para la próxima clase todavía, no. Ya, guárdelos, por así decirlo, para la última clase, porque en la última clase yo voy a mandarle un cuestionario de 10 preguntas, probablemente, y esa va a ser una pregunta. Nómbrenme 10 códigos. Sí. Yo creo que, así como lo pretendo hacer, yo creo que puede ser individual. No, miren, sinceramente, prefiero que sea individual porque, miren, es un cuestionario de 10 preguntas, con preguntas que van a ser muy cortitas, o sea, que me nombres 10 códigos no creo que sea tan difícil, ¿eh? Entonces, para que se formen en equipo, si se forman en equipo, lo que va a pasar es que uno o dos van a hacer toda la chamba y los más van a decirle, oye, agrégame. No, en el caso de los códigos no es necesario de los libros, no, sí. Maestra. ¿Ah? Sí, individual. No, en su trabajo especialmente,
y lo que podríamos agregar fueran otros códigos usados por trabajadores sociales. Pueden ser en otras áreas, ¿ya? Que ustedes sepan que sí se usan. Que ustedes sepan que también se usan en esas áreas, entonces también los usan. Ahí sí les pido que me pongan si no es de su área, de qué área es, de dónde están tomando el código. Perfecto. Bien. Entonces, como sigamos. La que sigue lámina. Perfecto, el ruido. El ruido, ya en la comunicación, obviamente, bueno, es cualquier elemento que hace difícil comprender el mensaje. El ruido no necesariamente es un ruido auditivo. El ruido no es necesario el ruido auditivo. Por ejemplo, si ustedes sacan una fotocopia de un libro o de un apunte y está borrosa la fotocopia, no se ve bien, está ruidosa. Aquí hay un elemento que no me permite entender bien el mensaje. Le sacan la fotocopia y le mocharon la última pedazo del libro, 1 centímetro entero, y no sabemos cómo termina cada línea. ¿Nos ha pasado alguna vez? O nos pasan un apunte así y tú no tienes que estar adivinando cómo termina cada línea. Eso también es ruido. ¿Ok? Otra forma de que haya ruido, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, hay demasiados códigos y esos códigos en realidad no han sido consensuados. Entonces suponte que a veces un colega de otra área te manda un informe socioeconómico, social de una persona, de un beneficiario tuyo, de un paciente. Supongamos que esa es una persona que es de un penal y esa persona fue hospitalizada en tu hospital. Entonces te mandan el informe socioeconómico hecho por el colega del penal y viene con unos códigos que son del penal y tú no los puedes entender. Entonces esos códigos pasan a ser ruidos también. De hecho, en el área penal también se usa en el trabajo social se usan una enormidad de códigos. Por ejemplo, yo no me los sé acá los de México, pero en los penales es muy normal que los reos se organizan en pequeñas como clubes, por así decirlo, ¿ok? Digámoslo así, técnicamente hablando, ¿ok? La palabra vulgar en Chile sería caleta, pero es tan usual que incluso uno se toma un informe social de un trabajador social de Chile, del área penal, te dice, y fulano de tal es líder de caleta, o tiene conflictos con la caleta verde, ¿ya? Porque se unió a la caleta de la orilla. Y eso viene en el informe social. O sea, incorporan las palabras que son incluso usadas por la gente vulgar. Sería como la pequeña pandilla, la pandilla chiquita esa. Es que en Chile, por lo menos, no se agrupan en pandillas grandes. Ya no sé si han visto las películas norteamericanas. Hay como que se agrupan en pandillas bien grandotas de solamente la gente afro, solamente los rubios, solamente los latinos, solamente los... Claro, pero como que son muy grandes. Mientras que en México también, y en Chile y en Latinoamérica, se agrupan en pandillas más pequeñitas, como de 10, 20 personas, no más. Son más pequeños, a menos que esté controlada por un cartel, y eso ya es diferente. Pero si no, si son autogeneradas, son pequeñitas, así como de 10 personas. Y muchas veces no son violentas, ¿eh? Solamente son de ayuda propia, de autoayuda. O sea, por eso que el concepto de pandilla tampoco como que encaja. Tampoco encaja, pero yo lo uso porque pues como que ya te van entendiendo. Si ustedes se fijan, pueden venir un montón de códigos. Igual, fíjate que a mí me da como pena a veces que el trabajo social mexicano sea tan del área de salud. Me gustaría que fuera mucho más diversificado. Trae una historia.
Sí. Sí, bueno, yo creo que hay muchos elementos para explicar, ¿ah? Y podría ser otro un debate re interesante, pero miren, ya más les paso este dato. Yo sé de que la SEP supuestamente obliga a los bachilleratos a tener a un trabajador social. Y por lo general, el que ocupa esa plaza de trabajador social es cualquier persona. Entonces ahí hay algo que no está bien. Continuemos. Perfecto. El ruido entonces se mete entre medio del emisor y el receptor y distorsiona el mensaje. ¿Ok? Al distorsionar el mensaje, hace que la decodificación sea más difícil. Hace que la decodificación sea más trabajosa. El colega nos decía, ¿se utilizará el mismo informe social? El hecho de que se utilice un formato y que estemos, por ejemplo, acostumbrados a un formato, ¿ya? De alguna manera es otro código. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos acostumbramos a ver el informe social y esperamos que empiece con este punto, la descripción general, qué sé yo, y luego empiece con el planteamiento del problema, no sé, estoy hablando de lo que yo conozco, ¿ya? Y en alguna parte me haga un listado de todos los familiares con unas columnas hacia al lado que me describa, qué sé yo, a qué se dedican, en cuánto trabajan, hombres, mujeres, edades, educación. Ya espero un formato, me acostumbré al formato. Cuando me mandan un informe social que trae otro formato, se me genera un ruido. Estoy esperando la información de la que ya me acostumbré. Claro, lo tratamos primero de decodificar a fuerza, como siempre lo hemos hecho. Lo correcto en estos casos es que nos comuniquemos con el otro trabajador social y le preguntemos qué es lo que trató de decir, así de simple. O le preguntemos que por qué omitió tal información de la cual yo siempre estoy acostumbrado a leer. Yo siempre estoy acostumbrado a una información, no viene esa información y la solicito. Claro, si ustedes consideran que esa información en el contexto es irrelevante, un ejemplo, vamos a suponer que el que te pide el informe social es un trabajador social de una escuela. Y el trabajador social de la escuela lo que pretende es postular al paciente a una beca. ¿Ok? Entonces, a menos de que la beca tenga que ver, o el fondo de la beca, tenga que ver, por ejemplo, con algún tema que esté vinculado a enfermedades, es posible que tú le digas, no te mandé la parte de las enfermedades, porque me pareció que no la necesitabas. Si total, no lo vas a... Claro, y no está influyendo en el beneficio. Como no influye en el beneficio, no te lo mandé. Ahora, el otro puede pensar que sí influye. Por ejemplo, si la beca tiene que ver precisamente con una fundación de síndrome de Down o algo por el estilo, y su hermano, pero su hermano es síndrome de Down, es posible que a lo mejor la beca sí lo beneficie. ¿Por qué? Porque a veces las becas no son exclusivas para una persona, pueden beneficiar a los parientes. Entonces, a veces tenemos que coordinarnos para entender qué es lo que necesitamos o no necesitamos del otro. De hecho, puede suceder que esa información ni se haya generado. Continuemos. Bien. La comunicación descendente es aquella que entonces que viene de alguna autoridad y desciende. Estamos acostumbrados a que esta comunicación sea formal,
cuando nos llega algo que se parezca a un oficio, o cuando nos llega hoy en día algo que se parece a un correo electrónico. Pero si no nos llega por medio de un correo electrónico, si no nos llega por medio de un oficio, esta comunicación se distorsiona muchísimo. Y es típico que, por ejemplo, en detalles cruciales como plazos de entrega, la información se distorsiona más. Por ejemplo, se le ocurre al supervisor hacer una junta y le dice: ay, por favor, quiero todos los expedientes actualizados con sus árboles, qué sé yo, genogramas, qué sé yo, de todos los hospitalizados, hasta por lo menos un mes de aquí hacia atrás, y los quiero todos actualizados en 2 semanas. ¿Cuándo son 2 semanas? El día 15 va a ser 2 semanas. Ah, perfecto. Lo dijo verbal. Y entonces es el día 7 y empiezan los mensajes por WhatsApp, así de un compañero a otro. Oye, dijo que había que entregarlo el 15 o el 10. No, parece que dijo el 21. Y luego el otro le escribe: oye, ¿qué fue eso que dijo del árbol? No sé, ¿de qué está hablando con un árbol? A mí nada más me han enseñado los genogramas. Pero lo del árbol no lo entiendo. ¿Será lo mismo o será otra cosa? No, dice el otro. Yo creo que hay que mandarle un árbol genealógico y además un genograma, las dos cosas. Entonces llegan unos con árboles genealógicos y con genograma, otros con genograma, otros con puro árbol y otros sin nada. Y unos los mandan el 10, otros los mandan el 15 y otros se enteran el 21 que ya perdieron el plazo, que ya no lo mandaron. Claro, entonces la información descendente tiene que, independientemente de que pueda ser en una reunión, la información descendente tiene que ser por escrito. Por escrito, porque si no está escrito, se presta para que haya distorsiones. ¿Ok? Ah, les voy a pedir que me avisen cuando sea las 6 porque luego me paso 20 minutos. Ok. ¿Algún comentario hasta acá? Sí, por favor. Gracias. Otro tipo de ruido dentro del proceso de la comunicación podría ser las abreviaturas que también redactamos mucho al hacer algún informe y damos por hecho, como nosotros lo manejamos tan cotidianamente, que damos por hecho que, o es más, a veces lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, Hospital Infantil de Tamaulipas, no sé, y quien no esté dentro de ese sistema, aunque estemos en salud a veces, pues no lo leemos así de corridito. O la información que a veces que redactan los médicos, que manejan mucha terminología médica y claro, mucha abreviatura. Entonces, bueno, sobre las abreviaturas yo quedé aterrado cuando llegué a México y descubrí que aquí había gente que firmaba sus documentos como FCO, ¿ya? FCO de más, HRZ, MTZ. Ah, ok. O sea, ¿qué es eso? O sea, helado, no, es que Francisco de María Hernández Martínez. O sea, ¿cómo es posible que abrevien sus apellidos? O sea, claro, está bien, pero bueno, yo creo que sinceramente eso... el problema es que después cuando tú lo quieres decodificar, descubres que hay algunos que no se decodifican porque así son. Y entonces resulta que hay personas que se llaman legalmente más. Y hay otros que se llaman legalmente GPA, o GP. Y nos falta la que se llama legalmente más de GPE. María de Guadalupe. Legalmente. Y así le sale, y así es su acta de nacimiento, y así son sus cédulas profesionales. Ok.
Claro. No, en serio, las abreviaturas es una cosa increíble de cómo te hacen ruido. No, otro comentario. Dentro también de los procesos de comunicación, nosotros en este sentido que trabajamos en el área de salud y que informamos a la población o a la comunidad sobre la prevención de algunas enfermedades o simplemente dar a conocer un programa, dar a conocer una brigada, dar a conocer algo a la población. También no estamos incluyendo a las personas ciegas o a las personas sordas. Nosotros repartimos un tríptico que lo pueden leer, pues los que ven y los que pueden hablar, Claro. o lo pueden discutir, las personas que pueden hablar, pero por ejemplo las personas ciegas y las personas sordas no los estamos incluyendo dentro de ese canal de comunicación. Lo que deberíamos, y está en la mente de algunas personas, es elaboras un tríptico con información de VIH, SIDA, y lo bajas a la población, a los usuarios que demandan el servicio, pero también lo traduces al sistema Braille. ¿Para qué? Para las personas que no puedan ver, lo puedan leer y estén igualmente informadas que el resto de la población. Entonces, estamos no teniendo todos los canales de comunicación que hacen efectiva una comunicación de información a la población. Sí, claro que sí. Ah, lo otro que yo es típico, especialmente en el área nuestra, ya es cuando, pero no se da mucho en Tamaulipas, pero sí se da algo, es cuando tenemos población indígena. Cuando tenemos población indígena, a veces ni siquiera hablan español o no leen en español. Claro, entonces tienen sus propios idiomas y entonces lo ideal es que incluso cuando así la comunidad es grande o mediana incluso, que generar también trípticos en sus propios idiomas. Claro. De hecho, por ejemplo, un estado que tampoco tenía población indígena, que era Nuevo León, y yo digo no tenía porque hoy en día prácticamente ya tiene. Es tanta la inmigración que hay en Nuevo León de San Luis Potosí, Veracruz, que hoy en día ya tienen población indígena, algo así como el 6%. Y por lo tanto, ahora ellos han tenido que empezar a crear trípticos para esa comunidad también. Me avisan a los 5 minutos para... Perfecto. Bien, me gustaría tener la presentación para continuar. La descendente, la que sigue, por favor. Perfecto. La ascendente. La ascendente se entiende que entonces es la de los supervisados hacia los supervisores. La ascendente también tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Porque, y ahí es súper importante para que se protejan ustedes. A veces ustedes van, piden una cita con su supervisor los atiende, le explican que el informe no puede ser entregado a tiempo, que para el día 20 no va a estar listo, le dicen necesito una prórroga para el día 24, él les concede la prórroga para el día 24, y ustedes se van muy tranquilos creyendo de que el informe se lo van a pedir para el día 24, y el día 21 llega un correo de su jefe diciéndole que por qué no se lo entregó el día 20. Entonces, para ustedes también es bien importante que generen comunicación ascendente oficial. Por un correo electrónico institucional, decirle, en base a la cita que yo le planteé y en base al acuerdo que llegamos, le agradezco que usted me haya extendido el plazo hasta el día 24. Y ahora ya es responsabilidad de él el decirte, responderte el correo diciéndole, epa, yo no te he dado el plazo hasta el 24. Si no, se entiende de que tú efectivamente lograste ese plazo. Entonces, la comunicación ascendente es muy necesaria para que ustedes se protejan. Continuemos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la combinación que es la cruzada, tanto ascendente como descendente. Continuemos. Perfecto. Hemos estado ya hablando de esto.
la comunicación formal pasa a ser por lo general la comunicación escrita, ¿ok? Y aquí tiene que ver mucho con lo que se ha reglamentado. Un ejemplo, ustedes le mandan un correo a su jefe, pero desde un correo privado suyo, un Gmail. Es posible que en su institución eso no esté aceptado. ¿Por qué? Porque tu jefe te puede decir, el plazo que yo di hasta el día 20 era hasta el 20. Cuando usted me mandó ese correo diciendo que habíamos llegado a un acuerdo, que el plazo era hasta el 24, me lo mandó de su correo privado de Gmail o de Hotmail, y mi correo, esos correos no los ve. Los manda a bandeja no deseada. Así que todas las comunicaciones que usted haga conmigo me las tiene que hacer desde el correo de la institución. No digo que así sea, pero esas reglas pueden existir. Entonces, la comunicación formal no necesariamente es escrita. Es escrita, pero bajo las condiciones en las que ya ha habido un acuerdo. Si yo mando una comunicación escrita bajo algo que no está acordado, pasa a ser una comunicación informal. Y como comunicación informal, la otra persona se puede desentender del mensaje. Decirle, yo no lo recibí y no era mi responsabilidad. Era su responsabilidad comunicarse mediante el canal adecuado. Continuemos. Ok, yo siento que esta información ya no nos compete tanto, ¿eh? La vamos a brincar. Perfecto. Tenemos entonces, ahora, en general, ya hemos hablado un poco de esto, pero no hay problema, lo vamos a retomar. La comunicación escrita casi siempre es formal, entonces, pero ya dijimos, no siempre la comunicación escrita es formal. Entonces hay que tener cuidado. Cuidado porque a veces nuestra comunicación escrita no es formal. En algunas instituciones se usan unas actas, ¿ya?, para las llamadas telefónicas. Si eso ya está acordado, esa acta pasa a ser un instrumento formal, escrito, que de alguna manera resume la conversación telefónica y los acuerdos que hubieron. ¿Ok? Eso permite, por así decirlo, que no sea necesario mandar un correo electrónico después, diciéndole a la persona, en base a lo que conversamos, se acordó esto. Si eso está registrado en esa acta telefónica, pero que obviamente es parte del procedimiento normal, ahí sí es responsabilidad del supervisor estar leyendo los acuerdos de las actas telefónicas. Esos acuerdos normalmente se ponen con un emisor, un receptor, y entonces, si él ve que aparece su nombre entre los receptores, es su responsabilidad ir checando las conversaciones que se registraron en esa acta por escrito. Entre paréntesis, yo quedé fascinado con ese procedimiento, ¿verdad? Yo no sabía que existía. Yo acá me lo he topado. No sé si alguno de ustedes ha tenido familiaridad con este procedimiento del acta por escrito telefónica, o jamás. Ok. Ah, perfecto. Es algo muy específico, pero es un acta. Exactamente. ¿Sí? Sí, de hecho, fíjense que como instrumento, ustedes los usan. Por ejemplo, cualquier lista, un simple listado de los pacientes que van a ser atendidos tal día, pasa a ser automáticamente un documento oficial, un documento formal. Perfecto. Continuemos. Bien, algo que nos sorprendería mucho, bueno, la comunicación oral y verbal, ya estamos ahora descubriendo que
la comunicación verbal y oral la mayor parte de las veces es informal. La mayor parte de las veces es informal. Pero, como acabamos de explicar, no siempre es informal. Una conversación telefónica que se sabe que va a quedar registrada en un acta, no es informal, pasa a ser formal. Cuando yo le digo a tal persona, por ejemplo, a alguien más de mi trabajo, la cita del ginecólogo, qué sé yo, es para el día 15, y eso yo lo registro en un cuaderno, ese cuaderno pasa a ser una comunicación formal. ¿Ya? Y resulta que ¿cómo se generó? Se generó por una llamada telefónica. Entonces, ese acto que fue un acto verbal quedó registrado. Entonces, en nuestro trabajo, a veces, bajo ciertas condiciones, la comunicación verbal puede ser formal. Pero en la mayor parte de las veces no. Sí. Decía, una comunicación por teléfono puede convertirse en una comunicación formal porque viene originada de una comunicación por escrito. Por ejemplo, decía, yo le envío a un proveedor un oficio donde le digo que me va a surtir esto y esto y esto y esto. Ya le mandé el oficio, es una comunicación, ¿sí? Sin embargo, luego le hablo por teléfono y le digo, ¿sabe qué? Lo que le pedí en el punto número 1, me lo cambia por esto y esto. Ok, perfecto, bye. O sea, y ya se hizo el cambio, o sea, no quedó registrado en ningún lado, pero viene sustentado, respaldada por una comunicación por escrito. Correcto. ¿Podría ser? Lo importante aquí es que la otra persona tenga la oportunidad de saber que que su cambio ya va a quedar registrado de alguna forma. O sea, como es un proveedor externo, lo más probable es que él no sepa que usted hace registros, por ejemplo, de esos cambios. Y como él no tiene conciencia de esos registros, él puede decir, pues que esa persona registra lo que se le da la gana. A lo mejor, un ejemplo, él puede llegar en algún momento decir, trae toda una partida diferente y finalmente su jefe se la rechaza. Porque usted le había dicho, no, fíjate que el punto B siempre no es B, el punto B va a ser C. Y él manda B, como quiera. Y entonces él puede decir, oye, pero es que ese instrumento que ella tiene de esa llamada telefónica registrada es un instrumento tramposo porque ella lo falsificó. Yo ni sabía que existía esa acta de registro de la llamada telefónica. Entonces, las actas de registro de llamadas telefónicas tienen que ser de acceso al otro. Con un proveedor es prácticamente imposible. Sí. Lo que corresponde con un proveedor es enviarle un correo, nuevamente diciéndole, en base a los acuerdos, que soy yo, y ya que te lo responde. Si no te lo responde, como quiera se da por hecho de que la comunicación él la asume. Sí. Pero un acta de registro tiene que ser, se usa normalmente para algo interno. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a ese departamento y decirle, oye, ¿me prestas el acta de registro de llamadas telefónicas? Y debe ser pública, por lo menos dentro de los que están adentro. Y ojear libremente donde me han puesto a mí que yo he hablado, para ver todos los acuerdos que supuestamente yo he tomado por teléfono. Si yo no tengo acceso a ese documento, eso pasa a ser una especie de prueba nada más de esa persona. Y lo peor que puede pasar es que supongamos que el supervisor suyo, por alguna razón no la quisiera, puede terminar dándole la razón a la otra persona y diciéndole, a lo mejor sí es cierto, pues sí lo inventó. Y algo que supuestamente habíamos creado para protegernos, no nos está protegiendo. Bien, vamos a dejar entonces la presentación hasta acá. Perfecto. Y continuaríamos entonces la próxima clase. Ya les pasé por lo menos 2 preguntas de 10. ¿Ok? Les pasé 2 preguntas de 10. Así que en la próxima clase, atentos porque van a venir las 8 preguntas en la mitad ahí les voy soltando las pistas de cuáles son las otras 8 preguntas. Perfecto. Muy bien. Nos vemos
pásenlo muy bien y fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.